Bien, entonces empecemos con este que está en español y que es más fácil para ustedes. Imagino eh, sobre la aproximación histórica y los conceptos que se han desarrollado. Como les dije en la clase de teoría, mucho influenció el desarrollo de la genética. Y ya sabemos que el padre de la genética, Gregorio Mendel, ¿no? Eh, es, es una figura muy clave en este punto, a pesar de que sus conceptos no se difundieron cuando él estuvo en vida, sino después por, eh, por, otras, por otros descubridores, ¿no? Que son, aquí están, los trabajos realizados por Hugo Bryce, el alemán Karl Correns y el austriaco Erimon Schickmann, fueron los que redescubrieron básicamente lo que ya Mendel había realizado. Entonces, redescubrieron cada uno las leyes de Mendel, ¿no? Y lo asociaron a los factores genéticos. Mucho se hablaba hasta ese entonces de cómo es que se transmitían las, las características genéticas. Incluso desde Aristóteles había una teoría muy particular que mencionaba de que en el acto sexual los padres transmitían toda la información en el acto sexual al futuro descendiente, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si es que una persona, por ejemplo, había ido a la guerra, perdía el brazo, perdía la pierna? La información de ese brazo, la información de esa pierna la perdía. Y el hijo debía de nacer manco o, o sin una pierna. Entonces, esas teorías que se pueden encontrar en la época de Aristóteles fueron eliminándose una a una. Eh, pero todavía no se conoce cómo es que se rige esas leyes de la herencia de genes. Recién con Mendel y el estudio de estos investigadores que redescubrieron a Mendel, se conoce esos detalles de que existen los genes y que los genes se transmiten la información genética. Friedrich Nietzsche eh, empieza a acuñar la palabra nucleína, ácido nucleico, ¿no? Se acuñó en 1889 recién. Él denominó nucleína, como les repito, de la teoría, a partir de una sustancia que encontró que se tenía dentro del núcleo, pero no sabía qué era. Ahora sabemos que es ADN y proteínas, ¿no? Básicamente es el ADN envuelto en sus múltiples proteínas que tiene. Eh, ¿Qué más? Fueron muy importantes los desarrollos de cómo se replicaban los cromosomas, cómo se observaba en la mitosis que se podía extender y Profesor, separar los nucleótidos, ¿sí? una consulta con respecto a Mendel. Él mencionaba que eran factores, ¿verdad? No era todavía genes en sí. No, todavía no. Gracias. No. Entonces, la citología y los estudios en microscopía tuvieron mucha importancia en que determinar estructuras dentro del núcleo que se segregaran. Y entonces esta segregación está a la par con la herencia. Y la herencia obviamente empezó a eh, ser vista de esa forma, como moléculas que se segregan en el momento de la división. La meiosis tuvo un papel muy importante también con Theodore Boveri. Y a su vez Morgan, que estudió en Drosophila, eh, y a él debemos la distancia de los genes, ¿no? Los genetistas usan esas unidades genéticas, ¿no? Centimorgan o la unidad de Morgan para poder poner una distancia entre un gen y otro. En esa misma época también se relacionó mucho el origen de
una enfermedad, deficiencia de metabolismo de aminoácidos, que fue descrita por Archibald Garrod, que es específicamente muy particular porque influyó mucho en la bioquímica. Entonces, es una característica hereditaria y que también estaba relacionada a una enzima. Entonces es muy afín que los bioquímicos empiezan a eh, estudiar algo de genética. De allí es básicamente que nace la biología molecular como eh, como, como un descendiente de la unión de los genetistas y los bioquímicos, ¿no? Los biólogos moleculares básicamente eran bioquímicos. Morgan establece mapas genéticos de Drosophila melanogaster en base simplemente a unidades que él determina, las unidades Morgan. Se empieza ya a hablar de una teoría cromosómica de la herencia. Eh, el término de genética recién es acuñado en 1906. Ya se empiezan a hablar de los términos de homocigotas, heterocigotas, ¿no? Para las variantes de los alelos. La embriología cobra un papel muy importante, eh, pero aquí podemos ir básicamente a la definición, ¿no? Levin es uno de los actores muy importantes de la embriología molecular. ¿Por qué? Porque determina cómo los, los azúcares, la ribosa, sucraribosa, se encuentran unidos a, eh, a los nucleótidos. Entonces, determina que las pentosas se encuentran en la nucleína que ya había sido denominada de esa forma, ¿no? Y empieza a denominarse nucleatos de ribosomas y nucleatos de ribosa, nucleótidos de sucraribosa y nucleótidos de ribosa. Pero Levin, en su afán de demostrar una estructura, también comete un error que nos cuesta décadas de análisis porque influye notablemente en la comunidad científica y él propone la teoría del tetranucleótido plano. ¿Cuál es esta teoría? Esta teoría implica de que los ácidos nucleicos se forman de forma apilada, planos apilados. Un plano apilado que mantiene una, un plano que contiene los cuatro nucleótidos a la vez, los cuatro en un solo plano. Y de esa manera permite indicar de que eh, de que es constante los cuatro nucleótidos de manera continua. Citosina, guanina, timina y adenina unidos a un azúcar y estos unidos a un fosfato y todo ese grupo unido a a otro grupo de cuatro nucleótidos. Entonces era muy constante. Esa teoría nos costó unas décadas de conocimiento porque, como les repito, influyó mucho. Y todo el mundo descartó al ADN como una molécula genética. Entonces, también hubo un aporte de Dorothy Grinch que mencionaba de que el ADN, que el material genético debe de encontrarse de manera lineal. Y lo mismo decía, la distancia genética es una distancia que debe de medirse en forma lineal. ¿Qué molécula es lineal? Lípidos no pueden ser.
tienen ramificaciones, carbohidratos también. Entonces, las únicas moléculas en su secuencia básica son las secuencias proteicas en forma lineal y las secuencias de ADN, que en este caso no se sabía si eran lineal, sino más bien con la teoría del tetranucleótido, era un cilindro que mantenía los 4 nucleótidos constitutivamente. Entonces, la única molécula que quedaba por estudiar era la molécula proteica. Y por lo tanto, una molécula cíclica invariable, según la teoría del tetranucleótido, como los ácidos nucleicos, quedó descartada. Entonces, la mayoría estudiaba las, las moléculas de aminoácidos como material genético. Todos pensaban de esa forma, ¿no? Esa era en la época de 1920 y tanto, 29, 1930. Se seguían investigando, pero en relación a moléculas proteicas. El ADN pasa muy desapercibido. 1938, William Thomas Asbury genera lo que se conoce, bueno, ya acuña lo que se conoce como la estructura biomolecular. Incluso se genera la primera cátedra de estructura biomolecular y se empieza a aprovechar el término que ya se había mencionado, ¿no? Biología molecular. Se acuñó en 1938 por Warren y Weber. Entonces, ya aquí hablamos de lo que es biología molecular, pero en esa época en un sentido estricto de conocer una estructura molecular. Por eso se menciona en el artículo de que hay dos variantes, dos vertientes. Una vertiente estructuralista, que el objetivo era el conocimiento de la estructura atómica, y también la vertiente informacionalista, que ya básicamente se refiere a cómo la información se transfiere entre las generaciones, ¿no? Uno se determina a la estructura y los otros a cómo se transfiere esa información. Así definimos varios aspectos, ¿no? Entonces, en esa época también se estaban estudiando mucho los bacteriófagos, los fagos. Ustedes van a encontrar mucho este nombre, Luria. Luria, que fueron básicamente, eran microbiólogos. Entonces, la microbiología aportó mucho para el desarrollo de la biología molecular, ¿no? Luria ustedes de repente van a encontrar en sus preparaciones de cultivos, el caldo luria, que es muy básico para el cultivo de E. coli. Entonces, eh, los análisis se efectuaban en bacteriófagos, que eran obviamente virus que atacaban bacterias, ¿no? Simplemente los pueden denominar como fagos. Bien. Entonces, estos análisis se generaron muy en común. Citología vemos que es importante, microbiología es importante, ¿no? Se determina la postulación de un gen, una enzima, ¿no? Todos estos aportes todavía no logran derribar el postulado de Levin, ¿no? Levin todavía seguía diciendo de que el DNA era tetranucleótido y no podía ser un, un, una molécula que mantenga la información genética. Esto se aclara ya recién cuando se determina el principio transformante. ¿Cuándo se determina el principio transformante? Griffin ya desde el 28 también ya había determinado en neumococcus de que una forma rugosa podía transformarse a una forma lisa, virulenta, simplemente adicionando el extracto de la forma lisa de un cultivo calentado, un cultivo inerte. Esto
desde el 28 que lo determinó Griffin, recién en el 40, Avery, hasta el 44 que obtuvo su desarrollo, determina que el principio transformante era la molécula del ADN. Entonces, recién aquí empieza a caerse la teoría del tetranucleótido, porque ya dice, el DNA es el principio que permite la transformación. El DNA es la molécula de la herencia. Es un punto para que caiga esa teoría. Obviamente estas teorías de principio transformante se contribuyen con otras teorías de, bueno, aquí está, de otros ensayos que se realizan y los ensayos en virus que también se replican, ¿no? Hablamos de la transformación y hablamos de la transfección, en este caso ya específicamente para la referencia de un material genético en células eucariotas. Entonces, desde allí se diferencian estas dos técnicas, transformación en bacterias y transfección en eucariotes. Se continúan con estos análisis, muchos análisis se continúan haciendo en bacterias, se publica el libro que es La vida en esa época, se discuten muchos aspectos de biología molecular, de las moléculas, todavía no cae la teoría de Levin, ya se empiezan a hacer, se hace más notorio el análisis estructuralista basado en cristalografía y difracción de rayos X. Entonces, todo el mundo se aboca a determinar cristales y a determinar rayos X para poder ver cómo son las moléculas, ¿no? En ese proceso de generar moléculas eh, y las difracciones de rayos X es que uno de los físicos más importantes, Linus Pauling, que ya lo deben de haber escuchado, Pauling y Cori, determinan la alfa hélice de las proteínas en base a refracción de rayos X. Eso le valió el premio Nobel en el 54. Bajo ese concepto de que existía una hélice en proteínas y viendo la forma cilíndrica que se mostraban los ácidos nucleicos, entonces determinó también una estructura de hélice para el ADN, pero no de dos cadenas, sino de tres cadenas. Entonces allí había una, una discrepancia, ¿no? De todas maneras, era un modelo que él planteaba. Ya empezaron a aparecer modelos que discutían cómo cambiar la teoría de Levin, del tetranucleótido, del cilindro de tetranucleótido. Un cilindro de tetranucleótido o un cilindro de tres hebras, en este caso de Pauling, que todavía no podían tener la estructura que ahora conocemos, ¿no? ¿Qué observamos? Otro punto importante por esa misma época, en el 50, Chargaff sí le dio un golpe certero a la teoría del tetranucleótido. ¿Cuál fue ese golpe? Si la teoría del tetranucleótido se mantenía, debemos de decir de que este tetranucleótido son 4 bases, las 4 bases se mantienen constantes en todos los organismos, entonces debe haber 25% de cada base en cada organismo. Pero él no encontró ese 25%. ¿Qué es lo que encontró él? Él encontró que había más bien una complementariedad. ¿Entre quién? Entre adeninas y timinas y guaninas y citosinas. Y que variaban de acuerdo a los organismos. No era constante.
Entonces, el cilindro perfecto de tetranucleótido de Levin se desmorona. La complementariedad de las bases cambia el modelo de tetranucleótido. Y aparecen Watson y Crick. Watson y Crick, apoyados por las tomas que había hecho eh, Rosalind Franklin, que les proporcionó Wilkins. Aquí no está, acá están. Franklin y Wilkins estaban trabajando en difracción de rayos X de sales de nucleatos. Entonces ellos obtuvieron las fotografías que fueron definidas por James Watson y Francis Crick. A la par, eh, Barbara McClinton determina de que existen los transposones como moléculas que salen de un lugar de DNA y se ubican a otro lugar de DNA. Entonces, se moviliza. ¿Eso en base a qué? Obviamente en base a ruptura y inserción del ADN. Entonces hay muchas explicaciones que no pueden ser resueltas con el modelo de Levin. En el 52, Luria continúa haciendo sus trabajos en, en bacterias, determinan con Lederberg y Tatum la existencia de los plásmidos, ¿no? Como una herencia extracromosómica. Marta Alfred Hersey y Marta Chess, continuando con la infección de un fago en células E. coli, determinan que las proteínas no son importantes para la herencia genética, sino más bien es el ADN, ¿no? Entonces, es otro punto que vuelve a golpear. Ya teníamos el golpe de Avery que decía, en las bacterias el ADN es importante. Aquí el bacteriófago, el ADN es importante para la preservación de la información genética. Y aquí Rosalind Franklin, por esa misma época, en los 50-53, el, el, la denominación básicamente del DNA de tipo B, que es lo que ellos determinan, ¿no? Desbaratan todas las hipótesis, ¿no? Aquí está la hipótesis de Lino Pauli, que dice que son 3 triple hélices con los fosfatos en el interior y las bases hacia afuera, ¿no? Aquí las bases obviamente son hacia adentro. Y eso se determinó por Watson y Crick, que ya en el 53, en base a muy parecido al modelo de Pauling, invirtiendo las bases, manteniendo las reglas de Chargaff y gracias a la colaboración de Wilkins con la difracción de rayos X obtenida por Rosalind Franklin, se determina el modelo de la doble hélice de ADN. En el 53 se publica esta estructura del ADN de tipo B. En el 58, Franklin publica otra en base a este modelo, cuáles son las implicancias que tienen que ver. Y las implicancias, una de las implicancias muy importantes es la replicación semiconservativa del ADN. En esa misma época, él menciona que debe de existir una molécula de RNA de transferencia. 56, 58, todavía no se conocía esta molécula. Pero si vemos las estructuras, es nucleótido de ADN, pasa a nucleótido de RNA, y ese nucleótido de RNA
¿cómo es que se llega a relacionar a un aminoácido? Obviamente en base a un traductor. Francis lo definió así, como un traductor, pero no se pudo determinar qué cosa era esa molécula, hasta mucho tiempo después, que se denominó después RNA de transferencia. Allí es donde se coloca el dogma central de la biología molecular, y fue prácticamente, según las palabras de Crick, ¿no? El ADN dirige su propia replicación y su transcripción para formar un RNA complementario a su secuencia. Y el RNA es traducido a aminoácidos para formar una proteína. Se genera entonces este dogma central de la biología molecular. Después, con el desarrollo del código genético, vuelve a ser Francis el que propone esta hipótesis del bamboleo en el 66, bamboleo o titubeo de el tRNA, que solamente le basta leer los dos primeros nucleótidos, el tercer nucleótido es complementario, para poder definir qué aminoácido debe colocar el ribosoma. Entonces, tenemos aquí todo el trabajo que aportó mucho esta pareja de Watson y Crick, y que básicamente definieron todo el flujo de la información genética. La ARN de transferencia ya aparece después, y nos vamos a la teoría funcionalista. Ya sabemos la estructura, pero ¿qué nos falta? ¿Cómo funciona? Entonces, a partir de allí, se determinan los estudios en base a cómo se interpreta el código genético. Ya tenemos el traductor. Severo Ochoa empezó a hacer esos estudios, no los culminó. Nirenberg fue el que obtuvo los 64 tripletes y analizó qué corresponde a cada uno de los tripletes de nucleótido y determinó el código genético. Ese código genético después, ¿qué es lo que nos representa? La información genética en un gen. Y esa información, ¿cómo se presenta? Muchos de esos aspectos tuvo que ver Munok y Jacob en su estudio en que reportan el análisis del operón lactosa, Jacob y Munok. El operón lactosa, la regulación de la molécula del ADN. Ya se había conocido los análisis de DNA polimerasa, se extrae RNA polimerasa también y se pueden construir o elaborar muchas hipótesis en base a lo que es duplicación y transcripción. Y en 1960 se descubren los sistemas de restricción de las bacterias. Este es un mecanismo que ya había sido descrito por Luria. ¿En qué se basa? Ellos observaron que algunos virus podían infectar a un grupo de bacterias, pero no a otros. Había un grupo de bacterias que podía restringir el desarrollo de los virus. Y por eso se denominó mecanismo de restricción de las bacterias. Ahora se conoce a partir de esta fecha, del 60, que ese mecanismo corresponde a que las bacterias tienen enzimas que cortan el ADN. Y al cortar el ADN, obviamente, no es cualquier ADN, sino un ADN que es reconocido como extraño. Y entonces cortan el ADN extraño. Cortan el ADN del bacteriófago.
Y por eso, si cortan el material genético el bacteriófago no puede replicarse, ¿no? Infecta, introduce su material genético, pero es cortado por la bacteria. La bacteria continúa sobreviviendo a esa infección. No le afecta ese bacteriófago. Pero hay otras bacterias que sí. El bacteriófago ingresa, la bacteria no tiene esa enzima o tiene otras enzimas diferentes que no reconocen a ese DNA del bacteriófago y el bacteriófago se duplica. Entonces, hay bacterias que tienen un mecanismo de resistencia, de restricción, y otras que no. Esas que tienen la restricción, se determinó que esa restricción era por enzimas. Y se entiende de que se extrajeron esas enzimas para el siguiente paso de la biología molecular. ¿Cuál es ese paso? En el 70, que ya tenemos, con las enzimas de restricción, ¿no? La primera de ellas fue la HindIII, una enzima que corta el ADN en una secuencia específica, ¿no? Permite el nacimiento de lo que se conoce como la tecnología del DNA recombinante. Esta tecnología requiere de un vector, un ADN que permita introducir un segmento de ADN. Entonces estamos combinando moléculas de ADN. Necesitamos enzimas que corten, las enzimas de restricción, y necesitamos vectores. ¿Qué DNAs estaban disponibles en ese momento? Los plásmidos, moléculas pequeñas, ¿no? Que podíamos cortar y que podíamos colocarle un pedazo de ADN extraño. El virus, el DNA del bacteriófago también se aplicó. Entonces tenemos dos vectores muy importantes, el DNA plasmídico y el DNA del bacteriófago, más las enzimas de restricción, dieron como origen la tecnología del DNA recombinante. Esta tecnología se aplicó mucho en la clonación de genes, pero esta clonación de genes, gen recombinante, no quedó allí, dio origen a la clonación de genes, que obviamente siguió más adelante, más hacia un futuro en la clonación de animales, ¿no? Y la generación de transgénicos, mutaciones, mutantes, generar mutantes. Pero también se debía de hacer muchos análisis en lo que es ADN, ¿no? Aquí no está, creo que me pasé un punto importante de lo que es el análisis de genomas, el análisis de fingerprinting, porque ya sabemos que los ADN son diferentes. Sabemos que hay enzimas que las cortan de manera diferente, de acuerdo a la secuencia. Entonces, se pueden hacer análisis de fingerprinting, análisis genómicos, pero como no tenemos tanta cantidad de ADN, se requieren de métodos específicos. Edward Sauder generó uno de los métodos específicos para el análisis de la hibridación de ácidos nucleicos en un soporte sólido. En un papel, por electroforesis primero separaba las muestras de ADN que habían sido cortadas por encima de restricción, las colocaban en este papel, en geles, y el gel se transfería a la membrana de acetato o de nitrocelulosa, y esta de allí era hibridada con una sonda específicamente marcada, o para saber dónde estaba la variación genética. Entonces, gracias a él tenemos los conceptos de Sauder blot, y que también fueron aplicados para el Northern blot, que es ya con moléculas de RNA, y para proteínas, que son con moléculas, para Western blot, que son con moléculas de proteínas. Bien. Todavía en esa época, estamos en el 84, estamos muy incipientes en lo que es la secuencia de ADN. El secuenciamiento, si bien es cierto, se empieza a partir del 70, en el 74. Teddy Sanger empezó a
secuenciar ADN. Él empezó secuenciando aminoácidos en la década del 50. En la década del 70 empezó a secuenciar ADN y en la década del 70 hasta el 2005 es el predominio del método de secuenciamiento por tecnología de Sanger. Todavía se sigue secuenciando por Sanger de manera muy exquisita, pero no es el secuenciamiento de rutina. Ahora, el secuenciamiento de rutina es un secuenciamiento de tipo masivo. En la década del 70 también se definen los conceptos de intrones y exones. La ingeniería genética, ya lo habíamos dicho, que ya había nacido con este concepto de la enzima de restricción y los vectores de transcripción. Los análisis de RFLP, ya casi al final de los 80, que son el análisis del polimorfismo según los fragmentos que son obtenidos utilizando enzimas de restricción a DNAs genómicos, ¿no? Se ven muy favorecidos para ver diferencias entre las bacterias, que es el genoma más rápido de analizar, ¿no? Sin embargo, eso no es muy aplicado para moléculas muy grandes. Y si quieres hacer un análisis de moléculas que tienes que amplificar. Así es como nace el PCR. Para esa época ya se hacían análisis de síntesis de ADN. Ya hay DNA polimerasa, puedo tener una secuencia de ADN que se duplique, porque ya tengo DNA polimerasa de E. coli, un fragmento clínico fue extraído, se colocaba junto a una molécula de ADN, unos cebadores de amplificación, y se podía hacer la síntesis de ADN. Pero no se obtenía nada más que una hebra simple, una hebra de doble cadena, pero nada más. Si ese proceso se mantenía de manera constante, o sea, se volvía a aplicar, se podía generar una reacción en cadena, ¿no?, de la polimerasa. Y eso es lo que propuso Kary Mullis en el 83, en el 85 que aparecieron sus artículos. Se coloca de que el ADN es una copia de lo que se hace en vivo, una denaturación de la hebra, una hibridación de los primers y una síntesis, pero de manera cíclica. Quiere decir que nuevamente vuelvo a denaturar, vuelvo a hibridar los primers y vuelvo a sintetizar. Y así unas 30 veces. De esa manera tengo un segmento de ADN amplificado de manera exponencial. De esa forma se presenta el PCR, obtiene el premio Nobel, y eso facilita a que se generen más análisis en relación a huellas genómicas. Las huellas genómicas de bacterias que se hacían en RFLPs es pasada a los eucariotes, ya no genomas completos de eucariotes, sino fragmentos de DNA genómicos son analizados, se amplifican por PCR y se cortan con enzima de restricción y se obtienen los fingerprinting. Entonces, gracias a las enzimas de restricción y aplicando PCR se masifica el uso del fingerprinting para análisis genéticos. Se continúan con los análisis de clonación, se clona la oveja Dolly y el desarrollo del secuenciamiento humano. El genoma humano empieza a partir de 1985 y a partir del 99 recién se tiene el primer borrador. Ya otros genomas
se han descrito. El de Haemophilus influenza, uno de los primeros, levadura. Y en base a esos genomas, con toda esa información, aparecen compañías que utilizan esa información, ya la era postgenómica, ¿no? En Affymetrix presenta lo que se conoce como microchips de genes. ¿Qué son los microchips de genes y para qué sirven? Estos microchips de genes sirven para obtener por ejemplo, el citocromo P450, Affymetrix lo ha colocado en un microchip, que son simplemente un conjunto de todos los posibles alelos que existe para el P450, que son más de 10.000 alelos, pero no están en una persona, todos. Una persona como es heterocigota, homocigota, diploide, solamente tiene 2 alelos. Y allí tenemos 10.000. Entonces esos 10.000 genes son colocados en ese microchip y se coloca el ADN de la persona. Obviamente la persona va, si es homocigota, solamente detectará un alelo. Si es heterocigota, marcará 2 genes, ¿no? Y entonces podemos saber qué P450 tiene esa persona. ¿Por qué es importante? Porque es el P450 es uno de los componentes importantes en el metabolismo de fármacos, de drogas en el hígado. Y obviamente, si yo digo que esta persona solamente puede metabolizar la droga A y no la droga B, simplemente le tengo que administrar la droga A, pero no la B. Y entonces, este aporte es muy valioso para una farmacología dependiente de la genómica. Estos microchips se han desarrollado de esa forma, no solamente para ese uso de farmacología, sino también para diferenciación de especies, ¿no? Eso fue como producto de la genómica. Aquí está el desarrollo de la clonación en el Instituto Roslin de Edimburgo de la abeja Dolly, ¿no? El clonamiento, eso es la era posgenómica, pero no solamente tenemos ese punto en la era posgenómica, sino también tenemos a lo que es la biología sintética. Este artículo no menciona la biología sintética, pero sí el otro artículo. Pasamos directamente a este otro artículo que repite la parte inicial, ¿no?, de lo que es la biología molecular. Resume cuándo nace la biología molecular, cuándo es que nace. Aquí lo detallo un poco, que puede estar enfocado antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que podíamos ya estar manejando estructuras moleculares. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decirte que ya es el punto de inicio de la biología molecular. Obviamente, en términos de macromoléculas celulares. Los puntos básicos del desarrollo de la biología molecular, ¿no?, como nace en los 30 con las macromoléculas, el desarrollo de macromoléculas, básicamente enfocados en técnicas de ultracentrifugación, electroforesis y espectrofotometría de absorción ultravioleta y difracciones de rayos X, ¿no? Como comprenderán, si estamos hablando de espectrofotometría, difracciones de rayos X, estamos hablando mucho de
la bioquímica. Por lo tanto, biología molecular desciende básicamente de bioquímica, con un natural aporte de la genética. Pero no son las únicas dos ciencias que aportan a la biología molecular. Ya hemos visto de que son muchos los aportes de la citología y la microbiología que contribuyen al desarrollo de la biología molecular. Todos estos aportes desembocan en lo que es los principales descubrimientos, ¿no?, que ocurren del 40 al 65. Del 40 podemos tener uno de los principales descubrimientos, es la relación de que un gen es una enzima, una enzima, la constitución de qué cosa es el ADN, qué cosa es el gen, qué lo constituye. En el 44, los experimentos de Avery, hasta llegar al 52 con la estructura del ADN. Entonces tenemos ahí todo el trabajo de Avery hasta la estructura del ADN en el 52, 53, con la difracción de rayos X proporcionada por Rosalind Franklin, Wilkins y Rosalind Franklin, ¿no?, aunque Rosalind Franklin no la pusieron mucho para participar, ¿no? Los mecanismos de síntesis de proteínas se fueron muy bien analizados con difracciones de rayos X, pero al inicio del 50, como les había dicho, Frederick Sanger también empieza a dar sus aportes en lo que es el secuenciamiento de aminoácidos, ¿no?, que obviamente después Frederick Sanger empieza a hacer los secuenciamientos genéticos, ¿no? El aporte importante del control de la expresión de genes, ¿no?, que es el aporte de Yakov y Monod, específicamente relacionadas a la regulación del operón lactosa. Y así llegamos a 1960, con Yakov y Monod. Posteriormente, en los 65 al 2009, ya ocurren una serie de transformaciones de lo que es biología molecular. Pasamos a lo que es la revolución de la ingeniería genética. ¿Se acuerdan cómo genera la ingeniería genética? Si tenemos enzimas de restricción, ya Luria había encontrado esas restricciones, pero no determinó qué era. En el 60 se extraen las enzimas de restricción. En el 70 entonces se aplica estas enzimas de restricción a plásmidos. Se cortan los plásmidos, se manipulan. Y entonces estamos hablando de la ingeniería genética. El desarrollo molecular, obviamente, de las células se ve incrementado con esa tecnología. Se responden muchas incertidumbres. Y muchas de esas incertidumbres están en relación a la evolución biológica. Por lo tanto, hay una confluencia entre los biólogos moleculares y los biólogos que estudian la evolución. Y esto se incrementa más cuando se determinan los genes homeóticos, genes que se mantienen entre las especies. Y en 1984 todavía con el desarrollo de el Evo-Devo, que es la evolución del desarrollo, ¿no?, la biología de la evolución del desarrollo. Y eso une más a un biólogo molecular y un biólogo evolucionista. Los datos estructurales se incrementan más. Ya mencionamos lo de enzimas de restricción con Luria y el desarrollo genómico, teniendo las secuencias de ADN desde los 70 con los métodos de Sanger. Ahora se aplican secuenciamientos a gran escala.
este secuenciamiento a gran escala ya no involucra el secuenciamiento de una hebra. Bueno, el secuenciamiento de Sanger es simplemente coger una hebra de ADN, secuenciarla, pudiendo secuenciar hasta 1000 pares de bases. Pero en el caso del secuenciamiento de última generación, de secuenciamientos masivos, ya no secuencio 1000 pares de bases, sino secuencio millones de secuencias de 100 pares de bases y tengo que ordenarlas. La aplicación de la bioinformática allí es muy grande. Y entonces, eh, eso es lo que se viene con esta era genómica. Y obviamente, se obtienen genomas con mucha mayor rapidez. ¿Y a qué nos desemboca esto? A la aproximación postgenómica, que ya lo mencionamos, la generación de los DNA chip, para poder analizar una gran cantidad de fragmentos de ADN que están unidos en un soporte, los alelos de ADN que los voy a analizar ya todos en conjuntos para una determinada especie. ¿Es el único apunte de la era postgenómica? No, porque de esta era postgenómica también se está desarrollando lo que conocemos como biología sintética. Ya se había mencionado de que Claire Venter reemplazó el cromosoma bacteriano en, en lo que se conoce como un chasis bacteriano. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo? En el 2008 se obtuvo el primer genoma bacteriano hecho químicamente, fabricado de manera química. Segmento a segmento fue unido, se construyó hasta 10 a la 6 pares de bases, y estos 10 a la 6 pares de bases se los circularizó, ya se tenía entonces el cromosoma, como se le llama, que es el genoma bacteriano, y se colocó dentro de una bacteria chasis. ¿Qué es una bacteria chasis? Simplemente era una bacteria al cual se le quitó el ADN, su ADN natural, y entonces se le colocó el ADN químico, sin proteínas, un ADN desnudo. ¿Qué sucedió? Todo el entorno se acumuló sobre ese ADN, se reestructuró y se volvió a servir como fuente de información. Y esa nueva bacteria se empezó a dividir. Por lo tanto, el proceso funcionó. Se generó una nueva vida, un nuevo organismo. ¿Se puede hacer? Sí, es un organismo procariote simple, no hay mucha complejidad en el ADN, solamente ciertas proteínas que se le unen y ya. Pero hacer eso en células eucariotes, cuando en células eucariotes tienen una eh, particularidad de otro grupo de proteínas asociadas y el entorno influye mucho sobre la información genética, no es posible todavía. Es una parte que todavía se encuentra oscura, ¿no? en, en el aspecto de la biología molecular, la epigenética. Sí, tenemos el ADN que tiene la información genética, pero como en las células eucariotes el entorno modifica su función, no lo sabemos. Tiene la potencialidad, porque está la secuencia, de que ese gen se exprese, pero ese gen de repente no se expresa porque hay algo del externo, del medio que lo rodea, que impide que se exprese. En un momento, pasa otro momento, cambia el entorno y de repente se expresa. Entonces, eso es lo que se desconoce y eso es lo que no está muy claro. Todavía hay que siguen haciéndose los análisis. Y eso corresponde a la epigenética. Bien, esa es forma de silenciar o apagar un gen, ¿no? Formas de cómo la cromatina está disponible para ciertas proteínas y la cromatina a veces no es disponible.
Bien, entonces aquí acabamos con este artículo. Hasta aquí nomás nos quedamos. El artículo de Avery, la próxima semana vamos a tocar 15 minutos con el artículo de Avery. Si no tienen alguna pregunta, voy a desconectarme un rato para unos 5 minutos, 2:45. Voy a colocarles el pasito para que ustedes lo resuelvan y yo voy a estar conectado para alguna pregunta adicional. ¿No hay comentarios, preguntas? Profesor, disculpe, una pregunta nomás. Dime, Diego. Sí, fuera sí del laboratorio, solamente que saber si